Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gloria Judith Centeno Victorio, tengo 27 años, soy casada desde hace 7 años con Enrique, mi esposo. Tenemos 2 niños, Enrique y Victoria de 3 años. Nosotros somos una pequeña familia de 4. Me dedico a trabajar y al hogar. Tenemos una carnicería, el cual mi esposo trabaja lo que viene siendo la carne y yo me dedico a ayudarle a cobrar, tomar pedidos, atención al cliente. Nosotros vivimos en el estado de Aguascalientes. Aguascalientes es una ciudad pequeña con una población de 405,608 habitantes. Una de las tradiciones de Aguascalientes más representativa vendría siendo la Feria de San Marcos, que empieza a mediados de abril y termina a mediados de mayo. Otra de las tradiciones más representativas de Aguascalientes es la corrida de toros, que a pesar de que es muy juzgada, la UNESCO la ha declarado como Patrimonio Cultural Intangible. Yo vivo en Aguascalientes, pero soy originaria del estado de Chiapas, al sur. Yo soy, desde los 3 años, mis papás decidieron venir a vivir aquí a Aguascalientes y tengo más de 20 años viviendo aquí en Aguascalientes. Entonces, mi esposo es de aquí, mis hijos son de aquí. Básicamente, yo soy de aquí de Aguascalientes. Pues voy a empezar a hablar sobre mi actividad integradora, planeando la investigación. Pues voy a empezar a hablar sobre los derechos humanos. ¿Y qué son los derechos humanos? Los derechos humanos son derechos inherentes a todos los humanos, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen, nación o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Todos tenemos los mismos derechos, sin discriminar a alguna persona. Los derechos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. La diversidad cultural es el respeto a la diversidad de las culturas, la tolerancia, el diálogo y la cooperación, en un clima de confianza y de entendimiento mutuo. Paso a plantear el problema. En mi estado, Aguascalientes, es el primer lugar de violación de los derechos humanos en el país. Organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos, de las mujeres y de la población de la diversidad sexual denuncian que Aguascalientes se encuentra muy rezagado en la legislación e impedimento de los compromisos a los que están obligados por los tratados internacionales y por el artículo 1 constitucional. Las mayores denuncias en Aguascalientes por violación de los derechos humanos son de las personas cuando son detenidos, cuando son llevados al penal, por exceso de poder de parte de los policías. Las principales denuncias son dadas en el poder legislativo por violación de los derechos de funcionarios públicos, como el IMSS, como cuando vas a levantar una denuncia, o por ejemplo que pasa muy seguido que llegan policías estatales, municipales, federales y te revientan tu casa, que es como se dice vulgarmente. Entran sin permiso a tu casa, expulcan todas tus cosas, te rompen muebles, te rompen todo lo que encuentren a su paso, y lamentablemente pues no puedes levantar una denuncia para que te puedan pagar lo que te están destruyendo. No te lo permiten, no proceden. Entonces esas son las principales causas por la cual Aguascalientes es el primer lugar a nivel
nacional en violación de los derechos humanos. También hay muchas denuncias por parte de los que están en el penal, ya sea el femenil o varonil, reciben demasiado maltrato por parte de los custodios y nadie hace nada. Se levantan denuncias, no proceden, no pasa nada. Entonces, como objetivos y preguntas de la investigación, ante el inminente cambio del gobierno del Estado, los municipios y congresos del Estado, los integrantes de la Frente de Organizaciones de Defensa de los Derechos Humanos y la Diversidad adelantaron que llegarán hasta las últimas consecuencias legales para que de una vez por todas se reformen las normas y reglamentos retrógradas que colocan al Estado en Aguascalientes en el mismo grado de naciones que se rigen por preceptos religiosos, ortodoxos, rayando en el fundamento radical, en lugar de ser una entidad que respeta y defiende los derechos humanos en todas las personas. Como preguntas tengo, como ciudadanos, ¿qué podemos hacer para que deje de pasar esta situación sobre los derechos humanos? ¿Cómo podemos exigir a las autoridades que se hagan respetar nuestros derechos? ¿Qué estrategias proponen los ciudadanos para que dejen de pasar las violaciones de los derechos humanos? ¿Y cómo nos afecta como sociedad? Delimitación espacial. Al momento de la investigación, el principal lugar donde ocurren los actos de violación de los derechos humanos vendría siendo el Ministerio Público, como ya lo comentaba, que viene siendo como el penal, en los lugares donde trabajan funcionarios públicos, en los lugares, el IMSS, el ISSSTE, o sea, todo donde viene siendo como dependencia pública, o nacional o estatal, son los principales lugares donde existen las violaciones de los derechos humanos. Entonces, tenemos, y el alcance que puede llegar a tener, pues puede ser global. Estamos en una época donde las redes sociales están a la orden del día. Todo te enteras mediante tus redes sociales, ya sea Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp, todo. Entonces yo creo que se puede llegar a muchísimos más lugares mediante las redes sociales. Entonces el alcance pues, puede ser global gracias a la difusión. En justificación, vivo en una ciudad pequeña. Aguascalientes pues es pequeño, como lo comentaba. Y ya que es un problema que nos puede llegar a afectar a todos, siempre es bueno estar enterados de los problemas que suceden en nuestra sociedad, siempre estar muy al pendiente de las noticias y demás. Creo que las personas más afectadas son las personas de bajos recursos. Pues son ellos los que son los primeros afectados, pues normalmente no cuentan con los recursos económicos para poder seguir con sus denuncias, con sus quejas. Y al mismo tiempo, pues estas mismas personas de bajos recursos, pues son personas que que no cuentan con mucha educación, con mucho entendimiento para saber cuáles son sus derechos, cómo los pueden aplicar, en qué momento pueden decir alto o en qué momento pues pedir justicia. Entonces pues ellos son los principales afectados aquí en el estado de Aguascalientes. Como marco teórico, en mi proyecto que entregué la semana pasada, anexé unos links de mis fuentes que yo consulté, y en la primera es por la jornada. El autor es Felipe González, publicada el 13 de marzo del 2015. En este artículo toca el tema sobre la violación de los derechos humanos, sobre personas que son detenidas y son cruelmente maltratadas. En ocasiones llegan a ser inocentes
y no tienen el derecho de demandar a las personas o instituciones que los maltrataron y violaron sus derechos. Es como lo comentaba anteriormente. En el siguiente link anexado en mi proyecto de la semana pasada se llama la página Desde la Red, publicado el 14 de abril de 2017. En este artículo nos habla sobre los casos de violaciones de los derechos humanos en Aguascalientes, pero es más en específico, o sea, nos explica más o menos cuántos casos hay al año, de qué personas, si son mujeres, si son hombres, de qué dependencias, en cuál dependencia tiene más denuncias, en cuál tiene menos. Esto es lo que nos habla en este artículo. En el siguiente link es sobre El Sol del Centro, escrito por Mario Luis Roma Rocha, el 2 de marzo del 2018. En este artículo habla sobre los policías estatales, municipales y federales, sobre que ellos exigen respeto de la sociedad hacia ellos, porque pues los maltratan, pero son ellos los principales en violar los derechos humanos por el exceso de poder. Entonces, eso es lo que ellos están pidiendo. Y como por último, como metodología, es una investigación cualitativa. Pues yo me despido. Muchísimas gracias. Hasta luego.